Después de un largo mes terminó todo el tema del terror y ahora sí volvemos con la programación habitual, o al menos entre muchas comillas, porque en esta ocasión vamos a criticar una película sobre una festividad que acaba de pasar. Así es, Día de Muertos. Y es por eso y en modo de celebración que hablaremos sobre la película de Disney Pixar, Coco. Coco es una película hecha por el estudio Disney Pixar Animation Studios, lanzada un día de octubre del año 2017, creo que el 27 o algo por el estilo. Coco nos cuenta la historia de Miguel, un niño que vive con su familia y que adora la música. Sin embargo, desde que su tatarabuelo, que era músico, abandonó a su familia para dedicarse a la música, la familia desde entonces agarró un cierto rencor hacia la música, y es por ello que la familia no vive gracias a la música. Y con esto quiero decir que realmente, literalmente no escuchan música. Algo difícil tomando en cuenta que viven en México. Cosas más, cosas después, Miguel se entera de que aparte que tiene un don por la música, de que su tatarabuelo era el mayor cantante de México, al menos aquí ficticiamente. Es por ello que va a robar su guitarra porque la suya fue estudiada por su abuela para tocar en un concurso de música. Y es así que llega al mundo de los muertos, en donde debe recibir la bendición de los familiares para volver al mundo de los vivos. Y es así como Miguel emprende una aventura para conocer a su tatarabuelo, el cual fue su héroe. En resumidas cuentas, esa es la historia de Coco. Sin spoilers, aunque creo que no hay gran spoiler en esta película. Ahora, creo que tenemos que aclarar. Pixar antes era diferente. Y con diferente me refiero a que antes, cuando uno pensaba en Pixar, pensaba en una película animada de muy buena calidad, con no solo muy buena animación, sino muy buena historia. Sin embargo, con el paso de los años, y no sé a qué es debido, las historias de Pixar cada vez se han hecho más absurdas. Y con absurdas me refiero a que están repitiendo la misma fórmula que usaban en otras películas o reutilizaban ideas de otras películas. Y cabe remarcar, obviamente, que es sin mucha imaginación porque se roban las mismas tramas de otras de sus mismas películas, ni siquiera buscan por externos. Y tal es el caso de Coco, que tiene varias cosas de esta película que son utilizadas de otras películas. Como por ejemplo el villano principal, que al principio resulta ser un personaje muy carismático y muy lindo y que después te das cuenta de que no es lo que crees. Que eso lo hemos visto en, por ejemplo, Monsters Inc. Así que sí, realmente Pixar, antes que era una compañía con una gran calidad, hoy en día es básicamente una moneda al azar. No sabes si lo que vas a ver es relativamente bueno o es una vil copia de algo más que hicieron. Lamentable, pero cierto. Y hablando de Coco, hay cosas bastante interesantes. Obviamente porque soy mexicano y conozco la tradición del Día de los Muertos. Primero, y esto lo voy a hacer un poco en defensa de Disney y algunas otras películas que hablan sobre el tema del Día de los Muertos, aunque son pocas. Realmente yo, como mexicano, considero que el Día de los Muertos no es algo que uno pueda expresar a través de una película. Bueno, no necesariamente que no pueda, simplemente creo que es muy difícil y encajar justo con lo que trata el Día de Muertos es bastante complicado. Así que si yo como mexicano me cuesta trabajo pensar una manera de a la demás gente expresarle lo que es el Día de Muertos, creo que cuando un gringo o una persona de otra parte del mundo que no sea mexicano intenta expresar lo que es el Día de los Muertos, también es muy complicado. Ahora, no le quito méritos a la gente que estuvo trabajando en esta película, dado que y quienes no lo sepan, varias personas vinieron hasta acá a México, a diferentes ciudades y pueblos, a saber las costumbres y tradiciones que tenemos los mexicanos para poder realizar esta película. Y vaya que se nota eso, dado que sí, en su mayoría son cosas una que otra casuales y otra que son simples, ya saben, cosas que no se ven tan comúnmente y que los gringos creen que sí. Como por ejemplo, esta historia se lleva a cabo en un pueblo ficticio, porque obviamente México no tiene ciudades, obviamente México es todo pueblos y pueblos de tierra y pueblos y ranchos. También se metieron con cosas bastante mexicanas y creo que funcionó bastante bien, como hablaron un poco sobre el tema de las piñatas, el tema de lo que significa la familia para los mexicanos, el tema de las abuelas, la cocina. Son detallitos pequeños, el tema de los alebrijes también. Y no sé, son sencillos, pero creo que los hicieron relativamente bien. Así que sí, no le quito méritos a la investigación y creo que está de buena manera representada. Sin embargo, creo que el problema recae en la exageración de la historia. Como ya mencioné en el tema de la historia de Miguel, básicamente es que llega al mundo de los muertos, del cual parece básicamente a las migra, o díganle como ustedes quieran, el chiste es de que no te dejan pasar al otro lado. Así que sí, por más investigación que hayan hecho estas personas y que por más que quieran hacerlo para hacerlo una historia mexicana, se nota que esta es una película hecha por gringos.
La animación de Coco realmente no es mala, es una muy buena animación con muy buen nivel de detalle. Creo que no es lo mejor que hemos visto del estudio, sin embargo sí que me parece muy buena y muy destacable, pero hasta ahí. El tema de la música, que es algo muy presente en esta película, también me parece bien, a decir verdad. Creo que tiene los acordes y representa bastante bien lo que sería una canción mexicana o una balada. Obviamente no se rompieron la cabeza para hacer ninguna de estas canciones, sin embargo creo que cumplen con su propósito. Sin embargo, y como ya dije, creo que el verdadero problema recae en su historia. Dado que si lo piensas bien, la historia de Coco es una historia vacía y sin sentido. Ignoraremos obviamente y completamente el hecho de que un niño normal, común y corriente viaje al mundo de los muertos y que los muertos no puedan visitar el mundo de los vivos y compongan su ofrenda. Vamos a ignorar eso completamente. Es simplemente ridículo que una persona agarre tanto odio a otra y deje completamente toda la música y obligue a su familia a vivir a expensas de la música. Aparte de que eso es imposible, es algo exageradamente tonto. Y obviamente la película no se esfuerza en demostrar que efectivamente es algo tonto, porque si ves el inicio de la película con el final de la película, no hay ningún cambio en la familia. Simplemente aceptan a Miguel porque ya puede tocar música y aceptan la música en su familia, pero realmente no recae ningún cambio. Lo cual te hace pensar, entonces, ¿para qué pusieron el problema de la música si no representaba absolutamente nada? Efectivamente, para crear una historia. Una historia, como ya dije, realmente, aparte que es muy sencilla de seguir, obviamente, para los niños, realmente es una historia que aporta absolutamente nada. Sí, como ya dije, se agradecen esos pequeños detalles y esos homenajes a ciertas cosas de la cultura mexicana. Y es por eso que mucha gente de aquí de México les gustó Coco, por esos pequeños momentos o esos pequeños fragmentos de películas que podías ver una imagen de Frida Kahlo o puedes ver a Jorge Negrete o lo que tú quieras. Y digo, es entendible, creo que todos nos emocionamos cuando en la pantalla podemos ver que se habla sobre nosotros, que se habla sobre tu colonia, sobre tu ciudad o que sales tú directamente en pantalla. Sin embargo, no creo que eso sea excusa para decir que una película sea buena, porque seamos sinceros, Coco es una película vacía. Sí, tiene buena animación y tiene una buena música, pero en sí, en su guión, es absolutamente vacío. Así que no, en lo personal yo no le doy méritos a Coco por estos pequeños momentos, que sí, con el que nos agradecen y te puede agradar y puede ser un tema de conversación con las personas que veas esta película. Sin embargo, eso no quiere decir que tu película sea buena. Es como si yo creara un juego y de repente una misión del juego se lleva a cabo en una ciudad de México y todo el mundo de los mexicanos dice, oh, hay una misión de México y está genial y ya por eso este juego es bueno. Pues, obviamente no. Así que en términos generales, Coco me parece una película disfrutable, a decir verdad, sí es una película disfrutable y para pasar el rato. Sin embargo, no aporta absolutamente nada y hace algo que otras películas de Pixar ya llevan tiempo haciendo y es algo que a mí me desagrada por completo, que es el despertar las emociones para que te agrade una película. Como si no fuera suficiente, obviamente, todas estas cosas mexicanas que alrededor de toda la película para que la gente se sienta identificada, tenemos el tema del sentimentalismo. Obviamente, como ya dije, es una película ambientada en México y obviamente tiene muchas cosas mexicanas. Por ende, tomar el corazón de los mexicanos y que les agradeciéramos sobre esta película era bastante fácil. Y Pixar sabía que además de que eso era fácil, necesitaban algo para enganchar a todo el público que no fuera mexicano. Y esto es el sentimentalismo detrás de esta película. Que esto se ha reflejado cuando Miguel le canta a mamá Coco, recuérdame, y ay, mi papá me tocaba esta canción, qué bonito. Y ay, cómo lo odio. Verán, me encanta cuando el cine puede despertar estas emociones en el espectador. La tristeza, la euforia, la felicidad, el enojo. Es impresionante ver cómo se pueden llegar a lograr esas cosas en una película. Sin embargo, siempre se ha notado cuando se busca descaradamente que la persona, es decir, el espectador, busque esas emociones solo para que la película cumpla con su propósito. Así que no sé, creo que deberíamos hacer un pequeño examen de conciencia. Imagínense que Coco no fuera una película ambientada en México. Imagínense que Coco a lo mejor hubiese sido una película ambientada en algún tema de España.
Digo España como puedo decir cualquier otra parte del mundo, en lo que obviamente tú como espectador no te sientes identificado porque no eres una persona de ese lugar. Ahora imagínate que obviamente no le pones mucha atención al guión porque el guión es absurdo. Y al final de esta película se te busca sentir esas emociones para que sientas una conexión con los personajes y poder decir que la película te gustó. Así que tomando esos factores en cuenta, creo que muchos de ustedes se dan cuenta que realmente Coco no es exactamente la mejor película, ni tampoco representa de mejor manera lo que es el Día de los Muertos. De hecho, intentan hacer más énfasis en cómo viven los muertos a lo que es realmente el Día de los Muertos. Porque seamos sinceros, gente mexicana que está viendo esto, que tengo entendido que al menos de momento es todo el público que ve mi contenido, que realmente sí, a pesar de que el Día de Muertos es una celebración muy bonita y muy hermosa, realmente es algo que se vive solo entre familia. No es algo que nos conecta y algo que nos une como sociedad. Realmente es algo que cada quien festeja de diferentes maneras. Cada quien pone las ofrendas en su hogar, cada quien pone las diferentes fotos de sus familiares o conocidos a los cuales ya no están con nosotros. Y cada quien decide qué hacer. Hay gente que reza, hay gente que no reza, hay gente que le da gracias a Dios, hay gente que simplemente lo hace por gusto. Y no tiene absolutamente nada de malo. A final de cuentas, creo que el chiste de todo esto del Día de Muertos es celebrar a los que ya no están con nosotros, a los que están viviendo una vida mejor. Y como ya digo, es algo que todo el mundo vive de diferente manera, que es difícil expresar a través de una película. No es lo mismo una persona que festeja Día de Muertos, que a lo mejor no se le ha muerto ningún familiar, al menos relativamente importante para él, para hacerle un altar, a la persona que sí ha tenido la pérdida de algún familiar o una persona cercana que realmente apreciaba. Así que sí, es un tema complicado de tocar en una película, y más si lo están haciendo unos gringos. Así que en términos generales, Coco es una película bastante aceptable y para pasar el rato, que obviamente a más de un niño le va a gustar. Sin embargo, si no eres mexicano, e incluso si no mexicano, si no sientes una conexión por estas cosas que se ven a través de la película, dudo mucho que te vaya a gustar o que te haya gustado. No sé, por ejemplo, yo me pongo a pensar en los niños más pequeños que vieron en esta película, que aún no saben las figuras que fueron El Santo, Jorge Negrete, Frida Kahlo, entre muchas otras figuras mexicanas. Y si bien vieron ciertos detalles que tenemos aún hoy en día aquí en México, realmente hubo cosas de las que no conectaron. Y obviamente son muy pequeños para despertar esos sentimientos tristes que la película deja al final. Si lo piensas bien, no creo que a estos niños les haya agradado tanto Coco a diferencia de otras películas. Así que eso te puede dar una perspectiva general de que Coco no es una muy buena película, que digamos. Pero bueno, al final del día, esta es solo mi opinión. Me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Han visto Coco? ¿No han visto Coco? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Y para ustedes, ¿qué representa el Día de Muertos? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. De la misma manera, ya sabes que si te ha gustado este video, puedes dejarme un like, suscribirte si no lo estás y activar la campana de notificaciones para futuros videos. Así que sin nada más que agregar, mi nombre es Humberto, te agradezco muchísimo por haber visto este video y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.